Bien, ¿cómo les va? En este primer video lo que vamos a hacer es ver un poquito una introducción a el tema que tiene que ver con vectores en el plano y en el espacio. Lo primero que vamos a hacer obviamente es definir qué es un vector. Entonces, como definición de vector, vamos a decir que dados dos puntos, ¿sí? Dados dos puntos, A y B, se va a llamar vector o se llama vector al segmento orientado AB, ¿sí? Con esta característica, o sea, el segmento que tiene origen en A, ¿sí? Con origen, vamos a anotarlo acá, en el punto A, y extremo en el punto B. Gráficamente un vector, ¿sí? Es un segmento orientado, o sea, es una flecha, básicamente, con origen entonces en el punto A y extremo en el punto B. El vector AB tiene tres características o tres elementos que lo definen, ¿sí? A veces se lo llaman características, a veces se lo llaman elementos. Yo voy a escribir elementos. Me gusta decir elementos más que características. Esos tres elementos que posee un vector, cualquier vector de hecho los posee, son la dirección. Vamos a ver y a definir qué es. Dirección, ¿sí? Sentido. Y por último, el módulo o tamaño del vector. Primero, ¿qué es la dirección? La dirección de cualquier vector está dada por la recta sobre la que actúa el vector, ¿sí? Es decir, es una recta de acción. Eso es la dirección del vector, ¿sí? A esa recta obviamente pertenece este segmento que representa gráficamente el vector. El segmento está dado por la punta de flecha que dibujamos recién en la representación gráfica. Esta punta de flecha es la que nos indica cuál es el origen y cuál es el extremo del vector, ¿sí? Entonces, el sentido indica origen y extremo. Gráficamente es la punta de flecha que hemos dibujado en el vector. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al sentido, entonces el vector AB es distinto del vector BA. ¿Por qué? Porque el vector AB tiene punto de aplicación o inicio en A y extremo en B, u origen en A y extremo en B, mientras que el vector BA tiene origen o punto de aplicación en B y extremo en el punto A. Y por último, el módulo va a estar dado por la longitud del segmento o el tamaño del segmento. Es decir, del segmento. Es decir, es la distancia que hay entre el origen o punto de aplicación y el extremo. Siempre es un número positivo y siempre se lo va a denotar por ser módulo con las barritas de valor absoluto. Módulo del segmento AB. ¿Está bien? Es un número siempre positivo, ¿sí? Siempre mayor que 0. Para escribir menos ponemos en forma simbólica nada más. Esto en cuanto a definición y elementos. Hay algunos vectores particulares, ¿sí? Que se suelen usar, sobre todo en la operatoria, para poder simplificar o trabajar por ahí un poquito más rápido. Algunos vectores particulares que los vamos a mencionar y por ahí definir un poquito, tienen que ver con las siguientes características, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, primero, conviene aclarar esto, que vamos a trabajar con vectores libres, es decir, aquellos vectores que se pueden desplazar en el plano manteniendo sus características, ¿está bien? Esos son vectores libres, los podemos desplazar dentro del plano, pero manteniendo su característica, es decir, su dirección, su sentido y su módulo. El primer vector particular que vamos a mencionar
es el vector que se llama vector, o al que vamos a llamar, vector nulo. ¿Qué es el vector nulo? El vector nulo, ¿sí? El vector AB es nulo únicamente si el módulo de AB es 0, ¿sí? Su representación gráfica geométrica no es ni más ni menos que un punto, ¿sí? Es un puntito simplemente porque la distancia entre el origen y el extremo es 0, el módulo es 0. Su representación gráfica es un punto y su representación analítica la vamos a representar, ¿sí? Con una O, no un 0, sino con una O, y la flechita arriba para indicar que es un vector. Gráficamente es un punto, analíticamente la O con la flechita para indicar vector. Otro vector que vamos a usar y mucho son los vectores que se llaman versores. ¿Cuándo un vector es un versor? Un versor, ¿sí? AB es versor únicamente si el módulo de este vector AB es igual a 1. Todo vector de módulo 1 vamos a pasar a llamar nosotros versores. Vamos a ver además más adelante la importancia que tienen los versores justamente en algunas operaciones que vamos a realizar entre vectores. Van a ser vectores que nos van a ser muy útiles todo el tiempo, por lo menos la idea de los versores. Otro vector particular que vamos a usar, u otros vectores particulares, son los vectores que se dicen vectores iguales. Algunas definiciones por ahí son bastante obvias o hasta que caen de maduro si se quiere, pero no está mal recordarlas o tenerlas en cuenta, ¿sí? Dos vectores U y B, ¿sí? Son iguales únicamente si ambos vectores tienen, vamos a anotarlo, únicamente si ambos vectores tienen igual dirección, y módulo. Esa es la condición, o son las condiciones. Igual dirección, módulo y sentido. Me está olvidando el sentido acá. Y sentido. Estas son las condiciones para que podamos decir que dos vectores son iguales. Igual dirección, es decir, tienen que ser paralelos, porque las rectas de acción sobre las que actúan los vectores tienen que ser la misma, deben tener la misma inclinación. Además, los dos vectores tienen que tener el mismo sentido y el mismo módulo o tamaño. Ahí recién decimos entonces que estos dos vectores U y B son iguales. Es decir, si yo tengo un vector U, por ejemplo, definido así, este vector U, y tengo un vector B, aunque sea del mismo módulo o tamaño, pero, por ejemplo, dibujado así, estos dos vectores no son iguales porque no tienen la misma dirección, es decir, las rectas de acción no son la misma, ni son paralelas. Y acá es claro recordar una cosita, y este sería el vector B. En este caso, el vector U es distinto del vector B. Tampoco, ¿sí? Podemos definir o decir que no se cumple la igualdad cuando alguna de estas tres condiciones no se cumplan. O la misma dirección, o no tienen el mismo sentido, o no tienen el mismo módulo. En este caso, intencionalmente yo cambié la dirección. Y acá cabe recordar que cuando estemos trabajando con vectores, si las rectas son paralelas, ¿sí? Se dice que los vectores tienen la misma dirección. La dirección tiene que ver con la recta de acción. El vector U está sobre esta recta de acción punteada y el vector B está sobre esta otra recta de acción que es paralela a la recta de acción sobre la que está U. Por lo tanto, tienen la misma dirección. Otro grupo de vectores con los que vamos a trabajar o que vamos a encontrarnos son los vectores que se llaman vectores opuestos. Repito, algunas definiciones son bastante obvias. Dos vectores U y B, ¿sí? Son opuestos si tienen igual dirección, U y B son opuestos
únicamente si tienen igual dirección y módulo, pero sentido contrario. En este caso podemos hablar entonces de vectores opuestos. Y en general, si nuestro vector es u, entonces el opuesto va a ser el vector menos u. Gráficamente, si el vector u tiene sobre esta dirección, ¿sí? Este es nuestro vector u, con este sentido hacia arriba, el vector menos u, el opuesto a u, va a estar sobre la misma recta de acción, es decir, sobre una recta paralela, que digamos la misma no quiere decir de superpuesto, sino que con que sea paralela es suficiente, y con que tenga el mismo módulo, pero con sentido contrario, podemos decir que entonces estos dos vectores son opuestos, básicamente desde lo gráfico, ¿sí? Con estos conceptos en mente, entonces vamos a ir ahora a la parte operatoria con vectores. Y obviamente vamos a empezar siempre a trabajar o a definir desde la operación más simple, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con las operaciones. A ver, vamos a arreglar ese garabato que quedó ahí, que no sabemos lo que es. A ver si lo podemos deshacer de manera rápida. Sí, ya está deshecho. Entonces, vamos a trabajar con la operatoria. Vamos con las operaciones entre vectores, entonces. La primera operación que vamos a definir, obviamente es la más simple de todas, va a ser la adición o suma de vectores, ¿sí? Entonces, vamos a decir que dados dos vectores, u y b, se llama suma al vector, vamos a llamarlo w, ¿sí? Al vector w, que puede obtenerse a partir de los dos vectores dados, aplicando lo que se llama la regla del paralelogramo o la regla de la poligonal. Esto es desde lo gráfico primero, ¿sí? Mediante regla del paralelogramo o de la poligonal. Hay dos formas de sumar vectores. Una de las formas es desde la parte gráfica, ¿sí? La otra forma es sumando desde lo analítico, ¿sí? Sumando los vectores por componentes, que eso también lo vamos a ir viendo después un poquito más adelante. Ahora vamos a ir con lo básico, tranqui, para ir entrando en clima y en la idea de lo que es el trabajo con vectores. Vamos primero con el método del paralelogramo. El nombre, van a ver, es bastante obvio el por qué se llama así ahora, método del paralelogramo. ¿En qué consiste sumar vectores usando el método del paralelogramo? Dados dos vectores libres, u y b, para aplicar la regla del paralelogramo lo que vamos a hacer es desplazar a ambos vectores, ¿sí? Desplazar a ambos vectores hasta que tengan un extremo o un origen en común. Esta es la ventaja de trabajar con vectores libres. Vamos a suponer que este es nuestro vector u y por acá va a estar nuestro vector b, así. Lo que vamos a hacer entonces es desplazar a ambos vectores o a uno de ellos hasta que tengan un origen en común. Una vez que hayamos hecho este movimiento, lo que haremos es construir un paralelogramo trazando una paralela al vector u por el extremo de b y una paralela a b por el extremo de u, ¿sí? Es decir, vamos a traer al vector b, vamos a volver a dibujar al vector u, ¿sí? Vamos a tomar, este es nuestro vector u entonces, el mismo módulo, la misma dirección y sentido, y vamos a traer el vector b, vamos a hacer coincidir su origen con el origen de u, ¿está bien? Entonces, nuestro vector b
va a estar básicamente hasta aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Acá está el extremo. Este es el vector B. Entonces, para construir el método del paralelogramo y encontrar la suma de estos vectores, lo que vamos a hacer es, por el extremo de U, una paralela a B, ¿sí? Y por el extremo de B, una paralela al vector U. De esta forma vamos a conseguir justamente que podamos armar lo que llamamos el paralelogramo. Donde ambas rectas punteadas paralelas a los vectores se cortan, determinamos un punto. Ese punto lo vamos a unir con el origen de los dos vectores que acabamos nosotros de desplazar por ser vectores libres, justamente. Entonces, el vector que va a ir desde el origen de U y B hasta el punto de intersección de las paralelas a los dos vectores va a ser el vector que llamamos vector W, que es la suma de U y B. La diagonal de este paralelogramo pasa a ser la suma de los vectores U y B. Eso en relación al método del paralelogramo. El otro método que mencionamos, que es el método de la poligonal, es un método parecido a este, pero es básicamente la mitad. El de la poligonal, vamos a hacerlo acá al lado. Este método consiste en, de vuelta, tomar dos vectores libres, U y B, ¿sí? Vamos a dibujar vector U y vector B, y aplicamos básicamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es hacer que, o trasladar, ¿sí?, al vector B, de tal forma que el origen de B pueda coincidir con el extremo de U. Por ejemplo, así. ¿Sí? No hacer coincidir orígenes, sino que el origen de B coincida con el extremo del vector U. Y unimos después el origen de U con el extremo de B, y de esa forma vamos a tener el vector W, que es la suma de estos dos vectores. Este vector entonces en magenta es la suma W de nuestros dos vectores U y B. Vamos a deshacer ese triangulito que está ahí. Ahí está. Ahí entonces tenemos al vector W. Básicamente es la mitad del método del paralelogramo, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros hicimos la paralela B aquí arriba y después trazamos la diagonal, es básicamente hacer lo que se conoce como el método de la poligonal, ¿sí? Cuando se trabajen con más de dos vectores, el método de la poligonal resulta ser mucho más simple y más práctico que el método del paralelogramo por la cantidad por ahí de vectores con las que podemos ir encontrándonos. Esto en cuanto a la parte gráfica de la suma. Y así como todas las operaciones que habitualmente vamos definiendo en los diferentes conjuntos, diferentes tipos de elementos, ¿sí?, con los polinomios, con, con las matrices, etc., las operaciones también tienen sus propiedades. En el caso de la suma, vamos a mencionar las siguientes propiedades, ¿sí? Primera propiedad, vamos a decir que la suma cumple la ley de cierre. Si recordamos, la ley de cierre tiene que ver con el hecho de, al realizar, en este caso la suma, con los elementos de un determinado tipo de conjunto, el resultado debe pertenecer a dicho conjunto también. Es decir, cuando sumamos dos vectores, da como resultado otro vector, ¿sí? Eso es ley de cierre. Sumamos vectores y obtenemos, vamos a simplificarlo así, y obtenemos como resultado vectores también. Entonces, los vectores cumplen con la suma la ley de cierre. Segunda propiedad, propiedad conmutativa. Bueno, aquí ustedes después pueden tomarse el tiempito de ir dibujando un par de vectores e ir trabajando con la prueba, digamos, ¿sí?, o la demostración de
estas propiedades. En la suma se verifica que el orden de los vectores no altera el resultado, es decir, vector u más vector b es igual a vector b más vector u. Tercera propiedad que vamos a mencionar es la propiedad asociativa. Esto ya tenemos que trabajar con 3 o más vectores. Asociativa. Dados 3 vectores se verifica que u más b más w, esto ustedes también lo pueden probar después, es igual a u más b más w. Bien. Ustedes pueden después definir un par de vectores, ¿sí? Y probarlo ya sea con el método de la poligonal o el método del paralelogramo, o inclusive después en forma analítica cuando lo aprendamos a hacer. Siguiente propiedad, cuarta propiedad, existencia del elemento neutro. En la suma existe un vector, esto tiene que ver con el elemento neutro. Si existe un vector que sumado con cualquier otro vector da siempre como resultado el mismo vector, ¿sí? Dicho vector es el vector que nosotros llamamos el vector nulo hace un ratito cuando definimos algunos vectores especiales, es decir, u más el vector nulo da por resultado el vector u. Recuerden que el vector nulo es aquel que tiene por módulo 0. Quinta propiedad es la existencia del elemento opuesto, que también lo mencionamos hoy, el vector opuesto, ¿se acuerdan? En la suma existe un vector, ¿sí? Que sumado con otro vector cualquiera da como resultado el vector nulo. Dicho vector es el opuesto del primer vector o del vector dado, es decir, vector u más vector menos u, o sea, el opuesto de u, da por resultado entonces el vector nulo. ¿Sí? Ustedes pueden probar acá, tomar un par de vectores, o 3 vectores en el caso de la asociativa, e ir probando las distintas propiedades. ¿Sí? La ley de cierre, sabemos que al sumar vectores obtenemos otro vector, acá ya lo vimos, ¿sí? Lo que tendríamos que después probar simplemente es la asociativa, el elemento neutro, la conmutativa obviamente, y el elemento opuesto. Como segunda propiedad, vamos a mencionar la suma, la resta, perdón, o diferencia entre vectores. ¿Sí? Ya hicimos la suma, ahora vamos con la resta o diferencia. Si vamos a definir, tenemos que decir que la diferencia entre dos vectores se define como un caso particular de la suma, como cualquier otra resta con matrices, con polinomios, con cualquiera de los elementos que vimos anteriormente, se define como un caso particular de la suma, en la cual se le suma al primer vector el opuesto del segundo vector, es decir, u menos b en realidad se define como u más el opuesto de b. Esa es la definición básicamente de la resta de vectores. ¿Cómo se hace ahora gráficamente? ¿Cómo se hace la resta entre dos vectores? Vamos a suponer que yo quiero restar este vector u. Vamos a restarle, por ejemplo, este vector b. ¿Cómo hago la resta? ¿Cómo hago, y esto es lo que quiero definir, u menos b? Lo que vamos a hacer en realidad es aplicar la definición de resta y al vector u le vamos a sumar el opuesto del vector b. Entonces, ¿cómo defino el opuesto de b? El opuesto de b, acuérdense, tiene la misma dirección que b, el mismo módulo que b, pero sentido contrario, es decir, la dirección de b es esta recta que está en línea punteada. El módulo de b es el tamaño, la distancia que hay entre el origen y el extremo. Yo lo voy a contar por cuadrito acá para que sea más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Hasta aquí. Aquí entonces está menos b, o el opuesto de b. Entonces, lo que voy a hacer en realidad es sumarle a u el opuesto de b. ¿Está bien? Lo podemos hacer por el método de la poligonal o el método del paralelogramo. No hay ningún
problema. Entonces vamos a directamente trazar aquí arriba en una línea de puntos por el extremo de U. Vamos a trazar al vector B. Hacemos la poligonal. Contamos cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí. Y directamente vamos a trazar entonces y vamos a cambiarle el color desde el origen de los vectores hasta este punto. Trazamos el vector que va a ser la resta entonces entre U y B. Este vectorcito en magenta es U menos B. Y así entonces definimos la resta entre dos vectores. No vamos a mencionar propiedades porque acuérdense que la resta no es precisamente una operación que frute o tenga muchas propiedades. ¿Está? Entonces directamente lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente operación. La siguiente operación ya tiene que ver con la multiplicación o los productos. Y la primera o el primero de los productos que vamos a mencionar es el producto de un vector por un escalar. Recuerden que cuando decimos escalar hacemos referencia a un número real cualquiera. ¿Está bien? Por un escalar. Hacemos un subrayadito aquí rápido. El producto de un vector cualquiera, ¿sí? U por un escalar o por un número real, alfa o lambda, cualquiera podemos usar. Yo voy a usar mucho en este caso la letra lambda para simbolizar a escalar, ¿sí? Así que bueno, vayan acordándose que cada vez que aparezca lambda estamos haciendo referencia a un escalar. Entonces el producto de un vector cualquiera, U por un número real lambda, es otro vector que va a tener las siguientes características. Entonces, dados el vector U y un escalar lambda que pertenece al conjunto de números reales, ¿sí? Es otro vector que tiene las siguientes características y esto es lo que tenemos que comenzar a acordarnos, ¿sí? Primer característica tiene que ver con la dirección. Si es otro vector, va a tener los mismos elementos que un vector. La dirección va a ser la misma dirección que tenga el vector U que estamos usando en la multiplicación. El sentido va a ser el mismo sentido del vector U, pero teniendo en cuenta lo siguiente. El mismo sentido de U, o del vector U, si nuestro escalar lambda es positivo. ¿Tá? Y sentido contrario, si nuestro escalar lambda es un número negativo. ¿Tá? Eso en cuanto al sentido. Y el módulo es la otra característica. Acuérdense que eran tres elementos o tres características en un vector. La última es el módulo. Va a estar dado por el producto entre el módulo de U, es decir, el módulo va a ser igual al producto entre el módulo de U por el valor absoluto, ¿sí? O el módulo también de nuestro escalar lambda. ¿Por qué por el valor absoluto de lambda? Porque acuérdense que el módulo es un valor siempre positivo, es una distancia. Entonces, aunque lambda sea negativo, cuando hagamos la multiplicación para obtener el módulo del vector en el producto escalar, tenemos que multiplicar ambos módulos, el módulo de el vector U por el módulo de lambda. Obviamente la diferencia está en cómo se calcula el módulo del vector, que no es tan directo como calcular, o tan simple como calcular, digamos, el módulo o el valor absoluto de un número. Tampoco es demasiado complicado calcular el módulo, ¿sí? O tamaño de un vector. Eso lo vamos a hacer por trigonometría o por teorema de Pitágoras simplemente. Y es sumamente sencillo esto, ¿sí? Tampoco es muy complicado. Bien, vamos a continuar con esta primera parte. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a tomar un vector cualquiera U, ¿sí? Un vector U cualquiera, qué sé yo, por ejemplo, con este sentido y dirección, así, ¿sí? Este vector U. Y lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar
vamos a multiplicar, vamos a hacerlo con lo gráfico simplemente, ¿sí? Porque no tenemos el valor del módulo del vector u, entonces lo vamos a hacer gráficamente. Vamos a multiplicar por 2 y luego vamos a multiplicar por menos 1/2. ¿Tá? Entonces, multiplicar al vector u por 2 significaría multiplicar su módulo por el valor absoluto de 2, ¿sí? Es decir, módulo de u por el valor absoluto de 2. Si multiplico algo por 2, lo que estamos haciendo en realidad es duplicar, básicamente, duplicar el módulo o tamaño del vector u. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a obtener otro vector. Voy a usar la regla acá en forma intencional para manejar bien la dirección de este vector, ya que acá podemos medir bien los grados que tiene. Ahí ya nos pasamos un poquito. Bajamos un cachito y ahí. Con esta misma dirección, entonces, lo que vamos a hacer simplemente es duplicar. Tiene 1, 2, 3, 4 y medio, básicamente. Lo que vamos a hacer entonces es duplicar el tamaño de nuestro vector u cuando lo multiplicamos por 2. Si ahí tiene 4 y medio, entonces lo vamos a hacer de 9, básicamente. Empezamos contando. Vamos a contar desde aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este va a ser ahora el vector o el producto escalar entre el vector u y el 2. Vamos a llamarlo 2u, obviamente. Y cuando multipliquemos por 1/2 va a ser módulo de u por, era menos 1/2, módulo de menos 1/2. Módulo de menos 1/2 es 1/2 positivo, ¿sí? 1/2 es la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a obtener la mitad del tamaño de u, ¿sí? Del vector u. Volvemos a hacer lo mismo, solo que ahora directamente, y nos va a quedar además de sentido contrario, porque el escalar 1/2, ¿sí? O menos 1/2, es negativo, y de acuerdo a lo que vimos recién, sentido contrario si el escalar es negativo. Más allá de que lo multipliquemos por el módulo. Siempre lo multiplicamos por un positivo, pero el negativo previo me indica, en el escalar, me indica que tengo que cambiarle el sentido. Eran 4 y medio, entonces nos va a quedar más o menos 2,25. Ya tendríamos 1, 2, más o menos ahí. Ahí entonces tendríamos, vamos a sacar ya la regla, el resultado de multiplicar a nuestro vector u por el escalar menos 1/2. Entonces este segmento chiquitito de aquí es menos 1/2 por el vector u, ¿sí? Redujo el vector a la mitad y además le cambió el sentido. Eso sería más o menos, o para que nos hagamos una idea rápido gráficamente, lo que podemos obtener cada vez que realizamos el producto escalar. Ahora, vamos con las propiedades, ¿sí? Al trabajar con las propiedades acá vamos a mencionar algunas cositas interesantes asociadas o que tienen que ver también con las propiedades, las 5 propiedades que mencionamos con la suma, ¿sí? En relación a las propiedades, lo primero que vamos a decir es que el producto de un vector por un escalar cumple una ley que se llama ley de composición interna. Perdón, ley de composición externa, no interna. Ley de composición, ahí borro, externa. Me quedé con la gomita a borrar. A ver, espérenme que arreglo acá rapidito. Vamos al lápiz, ahí está. Ley de composición externa. ¿Qué quiere decir ley de composición externa?
Cada vez que se opera con dos elementos que pertenecen a dos conjuntos distintos, ¿sí? O a dos conjuntos diferentes, como en este caso un vector y un número, ¿sí? Un número real, el resultado sí o sí tiene que pertenecer a uno de los dos conjuntos. El resultado en este caso o bien es un vector o bien es un número real. ¿Tá? Eso es ley de composición externa. Si multiplico un vector y un número real, y un número, ¿sí? El resultado pertenece a uno de los dos conjuntos. O es vector o es número real. ¿Está bien? Eso es la ley de composición externa. Entonces, si yo tengo un vector U, ¿sí? Que pertenece, vamos a llamarlo así, B mayúscula imprenta grande, al conjunto de vectores. Y tengo un escalar lambda que pertenece al conjunto de los números reales, entonces lambda por U, en este caso particular, pertenece al conjunto de vectores porque el resultado del producto por un escalar, entre un vector y un escalar, es un vector, ¿sí? No es un número, es un vector. Entonces, el resultado pertenece al conjunto de vectores, que es uno de los dos conjuntos con los que estoy trabajando. Segunda propiedad, propiedad asociativa respecto al producto de números. Respecto al producto de números. De números. El producto de dos números reales y un vector puede expresarse de cualquiera de las siguientes dos formas, ¿sí? O de las siguientes formas. Yo puedo expresar como lambda por omega por el vector u igual a, por ejemplo, lambda por omega por el vector. Esta es entonces la asociativa respecto al producto de números. Puedo multiplicar los dos escalares y después multiplicar por el vector, o puedo primero multiplicar el vector por un escalar y a ese resultado o a ese nuevo vector recién multiplicarlo por el otro escalar. Tercera propiedad, propiedad distributiva respecto de la suma de números. De la suma de... a ver, hacemos primero la... Bueno, ya mencioné la de números, ¿está? De números. Iba a ser primero la de vectores, pero no importa. De la suma de números. Entonces, si yo tengo una suma a lambda más omega, ¿sí? Acuérdense que estamos con el producto. Esto multiplicado por un escalar u, por un vector u, perdón. Esto se puede también escribir como lambda por u más omega por u. Cuarta propiedad, distributiva también, pero ahora respecto de la suma o a la suma de vectores, no de números. Es decir, si yo tengo la expresión lambda por u más b, esto también se puede expresar como lambda por u más lambda por b. La distributiva entonces se cumple ya sea para la suma de escalares como para la suma de vectores, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando dentro de productos. Y una quinta propiedad que tiene que ver con la existencia del elemento neutro. El elemento neutro en la multiplicación es el número 1, ¿sí? O sea, el escalar 1 perteneciente al conjunto de números reales. Y tal, o es tal, que cualquier vector multiplicado por 1
da siempre como resultado el mismo vector. Es una propiedad bastante obvia, ¿sí? 1 por el vector u da por resultado el vector u, ¿sí? Siendo 1 no un módulo, sino el escalar que pertenece al conjunto de números reales. No es un vector, ¿sí? Es un escalar, un número real. Y acá quiero mencionar lo siguiente. Cualquier conjunto, ¿sí? En el cual se definen dos operaciones. Nosotros definimos dos operaciones básicas, que fueron la suma, ¿sí? Definimos. Vamos a anotar esto. Definimos dos operaciones básicas, la suma y el producto. ¿Sí? Entonces, cualquier conjunto en el cual se definan dos operaciones, una de composición interna que es la suma, ¿sí? La suma es la operación de composición interna y otra de composición externa, que es el producto. ¿Está bien? Entonces, cada vez que esto ocurra, que se pueda definir dentro de un conjunto dos operaciones, una de composición interna, la suma, otra de composición externa, el producto por el escalar, que fue lo que hicimos ahora, ¿sí? Producto por un escalar lambda cualquiera, de tal manera que ambas operaciones verifiquen el conjunto de 10 propiedades que mencionamos. Con la suma mencionamos 5 propiedades y ahora con el producto por un escalar mencionamos otras 5 propiedades. Cualquier conjunto entonces que con estas dos operaciones de composición interna y de composición externa cumplan estas 10 propiedades mencionadas, reciben el nombre de espacios vectoriales. Vectoriales. No necesariamente tienen que ser vectores para cumplir o para tener esta estructura de espacios vectoriales. Si ustedes hacen memoria, cuando trabajamos con polinomios en el secundario, se cumplen estas 10 propiedades, o cuando se trabaja o trabajamos hace poco con matrices, ¿sí? Cumplen también estas mismas 10 propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las matrices como los polinomios, por ejemplo, hay otros conjuntos, pero las matrices como los polinomios cumplen estas 10 propiedades y por lo tanto también tienen estructuras de espacios vectoriales. Hasta acá lo que vamos a hacer es mencionar toda esta primera parte teórica que va a ser la introducción a lo que viene después. De aquí en adelante vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con la descomposición de un vector en direcciones distintas o en dirección de otros dos, ¿sí? En cómo expresar un vector, cómo representarlo, cómo calcular o cómo empezar a trabajar ya con algunos cálculos de manera analítica, ¿sí? Ya no todo desde lo gráfico. Vamos a trabajar además viendo un poquito todo lo que tiene que ver con, bueno, cómo calcular el módulo de un vector, cómo encontrar las componentes de un vector, cómo escribir un vector como combinación lineal, es decir, cómo descomponerlo en dirección de otros dos, cómo encontrar los ángulos que se forman entre los vectores, y vamos a pasar después a trabajar con vectores en el espacio, que es ahí donde también se pone sumamente interesante. Entonces, vamos a estudiar y a repasar esta primera parte teórica que nos va a servir, nos va a ser de muchísima ayuda para luego sí ir trabajando con toda la aplicación de esta parte teórica con vectores, ya sean en el plano como en el espacio. Entonces, nos vemos en el siguiente video, en el cual vamos a estar ampliando toda esta primera parte. ¿Está bien? Nos vemos entonces en un próximo video.